La persona del Espíritu Santo es la persona más importante en este momento en nosotros, su iglesia. Bienvenidos a una iglesia para todos. Son cordialmente recibidos con todo nuestro corazón. Y Dios tiene una palabra viva preparada para tu corazón el día de hoy. Y está ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Vamos para allá, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Otra versión dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí están en Cristo Jesús? Qué importante es saber que cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a Cristo por primera vez y le entregamos nuestro corazón, en ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios y el Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que trae el Espíritu de Dios para ti en este momento. Es importante saber que allí dice: para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Digan conmigo: estar en Cristo. Estar en Cristo no es otra cosa más que permanecer en Él y en su palabra, de manera que nosotros podamos tener vida a través de su Santo Espíritu que está en nosotros. Amén. Muy bien, entonces es importante comprender que nosotros necesitamos permanecer adheridos al Espíritu de Dios, que es el que trae vida para nosotros, de manera que podamos obedecer a Dios y de esa manera tener una vida llena de gozo y de paz encima de las circunstancias difíciles mientras estemos aquí. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a esta serie que estamos compartiendo durante este mes de mayo, titulado Paracletos. Digan conmigo: Paracletos, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo que está a nuestro lado como nuestro consolador, como nuestra guía y que nos da fortaleza cuando estamos débiles. Amén. Muy bien, es importante comprender que una vez que nosotros venimos a Cristo Jesús, le entregamos nuestro corazón, en ese momento adquirimos una nueva naturaleza espiritual. Digan conmigo: nueva naturaleza espiritual. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, solamente teníamos la naturaleza humana de manera natural y naturaleza espiritual, que surge a partir del momento que Jesús nos da vida con su Santo Espíritu. Amén. Entonces tenemos la naturaleza humana y tenemos la naturaleza espiritual. Pero es importante que sepamos que dentro de nosotros estas dos naturalezas pelean entre sí. Nuestra naturaleza anterior, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, no es aprobada por Dios y permanece en nosotros a pesar de que hemos recibido a Cristo Jesús. Hasta ahí es importante que entendamos esto. Soy una nueva criatura, sí, en el Espíritu. En mi propio espíritu he sido vivificado, pero continúo con la naturaleza que tenía antes. Y también que estas dos naturalezas pelean para controlar nuestro cuerpo y conducirlo en obediencia a Dios o en obediencia a lo que la naturaleza quiere hacer. Amén. Ahora, si nosotros somos cristianos y somos espirituales ahora, debemos de vivir por el Espíritu. Amén. Si nosotros ahora somos cristianos, debemos conducirnos como cristianos espirituales. Amén. ¿Cuántos quieren ser, además de salvos, cristianos espirituales fuertes? Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Toda la naturaleza inclinada al mal, es fácil de identificar lo que ella desea. Ella desea hacer todo lo que le genera placer. Y en Gálatas narra todo lo que ella está inclinada a hacer. Generalmente son conflictos, son celos, son pleitos, son iras. Todos esos son los deseos de la carne. Pero por otro lado, los deseos del Espíritu son gozo, son paz, son fe en Cristo Jesús. Es una vida de victoria.
que viene si nosotros permanecemos en el Espíritu de Dios. Amén. Fortalecidos a través de nuestro Espíritu Santo que está en nosotros. Hermano, yo creo que Dios quiere ungir a su esposa, a su iglesia, que es su esposa, bautizarla, llenarla del Espíritu Santo, saturarla del Espíritu de Dios, de tal manera que ustedes y yo podamos obedecer a Dios y Dios pueda decir de nosotros: esta es mi iglesia amada en la cual yo tengo complacencia. ¿Te gustaría que Dios dijera eso de ti y de mí? Amén. A mí me gustaría que cuando Dios me ve dijera: ese es mi hijo. Y me complazco cuando lo veo vivir en la tierra de acuerdo a mi voluntad. Podemos poner un ejemplo claro de cuando Jesús mismo, con su naturaleza humana, deseaba no ir a la cruz. Pero por otro lado también su naturaleza espiritual, fortalecida por el Espíritu Santo, llevó a cabo lo que el Padre le estaba encomendando. Todos recordamos cuando Jesús dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. El Señor Jesús nos está enseñando cómo vivir en esta tierra haciendo la voluntad de Dios, aunque en ocasiones nuestra naturaleza humana sufra. Si estamos dispuestos a sufrir, porque la naturaleza humana sufre cuando nosotros obedecemos a Dios. Jesús estaba ahí y dice: Padre, no hay otra forma de salvar al mundo que pase de mí esta copa. Pero surge el Jesús espiritual, el fortalecido con el Espíritu, el que había estado en Getsemaní orando para llenarse del Espíritu Santo. Y dijo: pero que no se haga como mi naturaleza humana quiere, que no desea morir porque sabe que eso va a ser doloroso. Que se haga como tú quieres. Y entonces va a la cruz y muere por nosotros, y nosotros nos convertimos en hijos de Dios a través de la fe por su muerte y resurrección. Dale un aplauso a Jesús. Entonces aquí vemos, hermanos, un aspecto importante como cristianos: la necesidad de orar y orar en el Espíritu de Dios. Es vital, después de que tú te conviertes a Cristo, que te alimentes espiritualmente, porque como dije hace un momento, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual que tú y yo tenemos van a ser fortalecidas por una cosa o por otra, y aquella que esté más fuerte, esa va a ganar. Si la naturaleza humana es fortalecida solamente, entonces, y la naturaleza espiritual que está dentro de ti no está fuerte, ¿quién va a ganar a la hora de conducirnos para hacer algo de parte de Dios? Pues la naturaleza humana, la naturaleza caída. ¿Cómo pues entonces fortalecemos nosotros nuestro espíritu o nuestra naturaleza espiritual? ¿Para qué? Para obedecer a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Orando a Dios, leyendo su palabra, alabando a Dios, ayunando. Digan amén. Amén. Otra vez, si yo solo atiendo mi naturaleza humana y no atiendo mi naturaleza espiritual que está dentro de mí, ¿cuál naturaleza va a ganar? La naturaleza humana. La naturaleza humana hasta nosotros mismos nos engaña. En la mañana el despertador suena y tengo que ir a trabajar. Pero ¿qué dice la naturaleza humana? Ay, no, otro ratito. Ella quiere estar acomodada en las sábanas y en las cobijas, ¿sí o no? Eso no es pecado, que esté allí cómoda, pero tiene uno que ir a trabajar. Si le hace caso uno a la carne, a la naturaleza humana, sencillamente llegas tarde al trabajo. ¿Y cuánta gente llega tarde al trabajo? Los corren porque llegan tarde y luego no tienen trabajo y luego le piden a Dios un trabajo. ¿Cómo perdieron eso? Porque se dieron al deseo de la carne de quererse quedar ahí en la cama. Cuando queremos hacer ejercicio, hoy voy a hacer ejercicio, el lunes voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a bajar estas llantitas de todas estas hamburguesas que me comí esta semana.
Pero en la mañana, temprano, la carne dice, no, mejor mañana. O sea, no te dice, a lo mejor necesariamente que no te dice, sí está bien que hagas ejercicio, pero mejor mañana. Y ya no se cumple lo que querías hacer y continuamos a lo mejor con sobrepeso. Es muy sencillo evidenciar que la carne no quiere sufrir, pero si nosotros no permitimos que consentirla a ella y por otro lado oramos a Dios, establecemos nuestras disciplinas de orar a Dios todos los días, de alabar su nombre, de ayunar y de leer la palabra de Dios, nuestro espíritu va a estar fuerte. Y entonces cuando el Espíritu Santo quiera hablarte o quiera enviarte o quiera usarte, tú le vas a decir como al Señor Jesús, aquí estoy, Señor, envíame a mí, estoy listo para hacer tu voluntad. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo por eso. Estamos en esta serie de Paracletos hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo de Dios. Eso estamos enseñando en esta serie y queremos terminar con que el Espíritu Santo te llene de Él. Porque si te llena, hermano, tú vas a vivir una vida cristiana, pero poderosa. Una vida cristiana, pero de poder. Que tú y yo somos salvos porque creímos en Jesucristo y nos perdonó nuestros pecados, eso es una cosa. Pero en Romanos 8 dice, viviendo en el Espíritu. Ser salvos es una cosa, es el primer paso para ir a Dios. Pero vivir en el Espíritu, eso es otra cosa. Eso es después del primer paso, seguimos avanzando, crecemos, nos fortalecemos y vivimos en el Espíritu y no por lo que nuestra naturaleza humana quiere hacer o puede o solamente ve. Amén. Muy bien. Por lo tanto, dijimos que es necesario orar. Y es necesario orar en el Espíritu. Porque yo como persona, con mi naturaleza humana, puedo orar y pedirle a Dios. Pero si no oro de acuerdo a su voluntad, esa oración no va a ser efectiva. Entonces yo, como cristiano espiritual, necesito orar, pero necesito orar de manera efectiva. Entonces yo le tengo que decir al Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene. En Juan 16... en el versículo 13, como habíamos visto, dijo Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Ahora digan conmigo, guiar. Con esta función que el día de hoy compartamos para ustedes y la comprendamos, de guiar, tú vas a salir bendecido. Es importante que comprendamos que guiar solamente es dirigir, no arrastrar y empujar a una persona. Es decir, por este lado o por aquí no. Eso es guiar. Pero muchos pensamos que el Espíritu Santo nos va a tomar, nos va a levantar, nos va a doblar las rodillas, nos va a empujar ahí, nos va a levantar las manos. Eso no va a pasar. Entonces, consciente de eso, nosotros tenemos que disponernos. Y si la carne dice, ay no, me duelen las rodillas, otro ratito ahí doblado de rodillas, le dice usted al cuerpo, porque yo voy a tomar un tiempo para adorar a mi Dios, que es espíritu y que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Medite un poquito en este momento, hermano. En su casa, yo lo invito, si es que ya lo hace, lo motivo. En un momento dado del día, muy temprano en la mañana, a mediodía o en la noche, dígase usted mismo, a ver un momento, voy a adorar a Dios. En un momento de su vida, hermano, tome una pausa, párese y dígale a su carne y a su cuerpo, hey, espérense ahí, voy a adorar a Dios. Porque una necesidad que tiene toda la gente, los cristianos y los que no son cristianos, es de adorar. Y o adoramos a Dios o adoramos otra cosa, pero de que adoramos, adoramos. Entonces, bueno, adorar a Dios. Ahora usted reflexione, en mi vida yo tomo tiempo para adorar a Dios. Sí, viene a la iglesia y juntos adoramos a Dios, como al principio con la hermana Moni. Denle un aplauso a Dios por la hermana Moni, que nos ayuda a adorar a Dios. ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? A adorar a Dios, hermano. A celebrar que somos salvos, que Jesús murió por nuestros pecados para que el poder del pecado ya no nos domine y nos obligue a hacer lo malo que nos lleva a la muerte.
Eso dice Romanos en el capítulo 8 donde estoy. Dice allí, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. El saber los mandamientos no da poder para obedecerlos. El saber los mandamientos es conocer la verdad, pero el Espíritu Santo es el que te da fuerza para obedecer los mandamientos de Dios. Entonces mire lo importante que es tener una relación con el Espíritu Santo. Incluso orar, pero orar por el Espíritu Santo. Muchos años, durante mucho tiempo hemos escuchado oraciones de cristianos sin una relación con Dios. Y esas oraciones aburren, hermano. Son repetitivas, son con frases hasta acomodadas, se escuchan y aburren. ¿Por qué? Porque no se siente que operan en el Espíritu y que sucede algo. Pero cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo ora, tiene que suceder algo. Para empezar, la presencia de Dios se tiene que manifestar en ese lugar. Si es que ese cristiano está lleno del Espíritu de Dios, como los de una iglesia para todos Tampico. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, ¿somos salvos? Amén. Porque dijimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Yo estoy en Cristo. ¿Soy salvo? Sí. ¿Voy al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque reconocí mis pecados delante de Jesús, me perdonó, me hizo hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén, amén. Usted y yo somos salvos. Y muchos de aquí, muchos de otro lado. Pero vivir en el Espíritu, que es lo que nos aconseja Pablo. Y someter la carne para que no haga lo que ella quiere, como Jesús nos demostró allí en la cruz del Calvario. Eso posiblemente le implique un poquito de dolor, un poquito de sufrimiento, un poquito, diga conmigo, un poquito. Porque Pablo nos dice, si sufrimos poquito, un poquito con Jesús, también con Jesús seremos glorificados. ¿Usted está dispuesto a sufrir un poquito por Jesús? Si usted está dispuesto a sufrir, entonces tenemos que hacer sufrir un poquito a la carne que no quiere obedecer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Dice, alimenta tu espíritu con la oración. ¿Dónde dice eso, pastor? En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, porque Él te va a guiar a toda verdad. Y en la Biblia dice que Él nos enseña a orar como conviene y que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué le estoy diciendo a usted, hermano? Que usted y yo necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. A ver, diga conmigo, pónganme atención y míreme. Lo que estoy diciendo es que para vivir una vida de poder, usted y yo necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Cuando yo fui a orar con pastores, hace muchos años que empecé a aprender a orar con pastores, un pastor me dijo, ¿usted puede orar en lenguas, hermano? Y yo dije, ¿en lenguas? Es que no, como que no se me da mucho las lenguas. Bueno, aquí arrímese. Ahorita va a fluir, hermano. Y él me dijo, usted ore con nosotros. Y ellos hablaban en lenguas y fluían en lenguas. Sí sabe lo que son lenguas, ¿verdad? En la Biblia habla en Hechos que Dios bautizó en el día del Pentecostés a su iglesia y hablaron por el Espíritu Santo lenguas espirituales. Amén. No se espanta usted si de repente el Espíritu Santo ora en su casa y lo usa y habla en lenguas espirituales. No se espante, porque Él lo está guiando a pedir como conviene, porque nosotros somos débiles y pedimos como no conviene. Entonces usted quiere, yo quiero vivir una vida de poder como dice el pastor. Necesito entonces ser bautizado por el Espíritu Santo, como cantábamos. Bautizados por el Espíritu Santo significa embestidos de poder, llenos del Espíritu Santo, que fluimos en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Muy bien. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a, de repente, si es necesario, hacer sufrir nuestra naturaleza caída un poquito? Amén. No se trata de torturar la carne o el cuerpo, hermano, porque el cuerpo en sí mismo no es malo. Esa fue una filosofía de hace mucho tiempo, que en las iglesias decían, el cuerpo es malo, hay que latiguearlo. ¿Han visto eso? Y se sacaban sangre y se arrastraban. Eso es, el cuerpo es malo, hay que vivificar el espíritu. Eso no se hace así.
¿Ha visto gente que en la Ciudad de México se arrastra y se sangra las rodillas con una manda que tienen, creyendo que el cuerpo es malo, que hay que castigarlo? Así no. Así no. Porque ya hay un solo sacrificio perfecto. Ese es el del Señor Jesucristo. Suficiente, suficiente, suficiente. Ahora yo creo que lo que Dios nos dice es: hijo, yo no te pido que te arrastres, no te pido que mueras como yo morí en la cruz, pero sí puedes pararte un poquito a orar y alabar mi nombre. ¿Verdad que sí? A veces le decimos a nuestros hijos: hijo, no te pido que vayas a trabajar, que traigas dinero, que compres el mandado, que hagas la comida y que nos sirvas. ¿Verdad que decimos? Pero por lo menos levanta el plato. ¿Verdad que sí les decimos a veces a nuestros hijos: hijo, no te estoy pidiendo todo esto, ya lo hice yo, dice Dios. Solamente que cuando yo te dé una instrucción lo puedas hacer porque estás lleno de mí. Amén. Entonces, esta serie vamos a terminar con la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas para todo aquel que está dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe que mucha gente tiene temor del Espíritu? ¿Tiene temor de acercarse a Dios? ¿Tiene temor de hablar en lenguas? Mucha gente tiene temor. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay un espíritu de temor que tiene que salir o que tiene que huir. Yo mismo, hermano, cuando decía: es que ¿cómo voy a hablar, verdad? Me va a pasar algo aquí, voy a temblar. No es necesario que usted tiemble. No es necesario que usted sude. Aunque el Espíritu Santo a veces se manifiesta de esta manera, porque Él es como un viento. Entonces es importante que nosotros entendamos: ¿por qué siento temor a veces? Cuando quiero orar, cuando quiero fluir, cuando quiero, como dice la hermana, aprender y decirle: sí, bautízame. ¿Por qué? Ese temor viene del mundo, viene de nuestra naturaleza, pero lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces para concluir, estamos afirmando que por todo esto, si queremos vivir una vida en el Espíritu, vemos aquí claramente, se necesita orar. Eso sería bueno que lo anotáramos ahí. A ver, dijo el pastor: yo voy a vivir en el Espíritu. Número 1, necesito orar. Ok, eso es bueno. Pero otro punto es: necesito orar en el Espíritu. Necesito orar, sí, pero necesito orar en el Espíritu. No todo lo que oramos sin el Espíritu, o inspirados por el Espíritu, o guiados por el Espíritu, es malo. No todo, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer la voluntad de Dios e implica esto un sacrificio, le tenemos que preguntar al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿esto es necesario? Porque si Dios no se lo está mandando, hermano, no es necesario. En ocasiones no es necesario sufrir lo que Jesús estaba diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero quiero saber si tu voluntad es que yo muera. Porque si tu voluntad es que yo no muera, ¿qué pasó por ahí? ¿Para qué? Si yo no quiero sufrir. Entonces Dios le dijo: pero sí es necesario. Alguien tiene que pagar por ellos, porque mi justicia debe de ser reivindicada. Y entonces Jesús dijo: está bien, aunque me cueste la vida, en tu cuerpo sí. Y su cuerpo murió y resucitó en un cuerpo glorificado. ¿Qué trae la vida en el Espíritu? La muerte. ¿Cómo surge la vida en el Espíritu? Si una persona muere a sí mismo, si muere a su ego, si no deja que la carne le someta, entonces surge el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, número 1, necesitamos orar. Número 2, necesitamos orar en el Espíritu. Número 3, necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo habla, hermano. El Espíritu Santo intercede. Ahora, yo quiero explicar un poquito esto de ser guiados por el Espíritu, para que cuando tú estés siendo guiado por el Espíritu lo comprendas. Una de las cosas que es muy sencilla, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía, como cuando tú agarras a tu niñita Victoria, la agarras de tu mano y la guías. Es más difícil que le expliques: Victoria, a la derecha, Victoria, alto, Victoria, paso redoblado, Victoria, por aquí. ¿Verdad que eso es más difícil? Mejor la agarras de la mano y la guías. ¿Verdad que sí le haces? Cuando el Espíritu Santo nos guía, nos agarra del Espíritu
y nos lleva a la presencia de Dios. Hermano, ese era un buen momento para decir amén. Vivir en la presencia de Dios es lo que a usted y a mí nos da poder. Hermano, usted que está sentado ahí, yo podríamos preguntar, ¿yo puedo estar en la presencia de Dios? Sí. ¿Qué le da acceso? La sangre de Jesús. ¿Está conmigo? Usted, si se porta bien, podría decir, bueno, ahora sí me porté bien. A lo mejor el Espíritu Santo ahora sí me lleva a la presencia de Dios. No. Usted y yo, no porque nos portamos bien o nos portamos mal, es que podemos accesar o no. Es por la sangre de Jesús. Usted y yo, ya que estamos en la presencia de Dios y llenos del Espíritu, nos portamos bien por eso. Pero no por eso nos accesamos a la presencia de Dios. Entonces lo que yo le estoy diciendo, usted como cristiano acostúmbrese a estar en la presencia de Dios. Y una cosa que hacemos aquí en una iglesia para todos es invocar a Dios para que aquí se manifieste su presencia. Por eso usted le enseña a su hijo, ¿por qué adoramos? Estamos invocando al Espíritu Santo de Dios. Mientras otra gente invoca la muerte, mientras otra gente adora a los santos, mientras otra gente adora al diablo e invoca lo espiritual, aquí invocamos el Espíritu Santo. No se espante porque en las familias, en las casas, en las colonias, toda la gente sabe del mundo espiritual. Toda la gente sabe que los brujos tienen poder del diablo, sí, pero tienen poder. Y si un cristiano no tiene poder, el del Espíritu de Dios, esa persona le puede ganar. Entonces nosotros debemos ser sabios, entender que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ahí está. Y tenemos una nueva naturaleza porque somos criaturas nuevas. Pero si esta no está fortalecida, entonces no vamos a vencer. Y vencer es obedecer a Dios para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Amén. Dele un aplauso a Dios por eso. Entonces, terminando esta enseñanza el día de hoy, estamos en Romanos capítulo 8, ahí donde empecé. Pero en el versículo 26 dice, después de todo lo que explicamos, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que pidamos en oración. Es necesario que ores, sí, pero es necesario que sepas qué quiere el Padre que pidas. Despacito. Es necesario que ores, sí, hermano, pero escúchame. El Espíritu Santo que está dentro de ti, Él sabe qué pedir por tu boca a Dios. Porque cuando el Espíritu Santo pida de acuerdo a la voluntad del Padre, va a decir sí, que se haga como el Señor Espíritu Santo está pidiendo. Amén. Entonces, queremos una oración, pero efectiva. Una oración que suceda. Cuando yo oro y declaro la palabra de Dios, suceda. Eso sucede cuando yo me pongo de acuerdo con el Padre, pero el Espíritu Santo le pregunta, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué oro, Dios? Ora esto, ora confesión, ora arrepentimiento, ora perdón, perdona a esta persona, ayuda a aquello, haz esto, hijo. Entonces le decimos, Señor, ayúdame para obedecer esto que el Espíritu Santo quiere hacer y que yo no quiero hacer. Cuando nos dicen, perdona a esta persona que te ofendió y te tiene herido, no quiero, ya sé que no quieres, pero obedece al Espíritu Santo, porque cuando tú des el paso de obediencia va a venir la gracia de Dios sobre tu vida y el poder para que lo puedas hacer. Amén, dale un aplauso a Dios por eso. Entonces este pasaje al final nos dice, el Espíritu Santo quiere ayudarte a orar cuando lo haces. Es todo lo que está diciendo. Y tu debilidad es que la naturaleza humana casi siempre está pidiendo cosas muy insignificantes. Y no pide las cosas eternas, las cosas espirituales, los dones del Espíritu. No pide. Acuérdese cuándo fue la última oración donde usted le pidió a Dios el don de lenguas. ¿Cuándo fue la última oración? Donde usted le pidió a Dios el don de profecía. ¿Le ha pedido el don de profecía, pastor? ¿Cuándo le pidió usted a Dios en oración algunos de los dones de interpretación, de sanidad, para orar por los enfermos cuando se enferman? ¿Cuándo le ha pedido eso? ¿Verdad que uno no hace comúnmente esto? Pero si uno lee la palabra
y le pregunta al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿a poco yo tengo que pedir los dones? El Espíritu Santo le va a decir, ¿a poco crees que no? Entonces yo tengo que tener esos dones. Bueno, si no quieres, no, pero aquí los dones están dispuestos. Eso es como si usted y yo andamos a pie y el Espíritu Santo te dice, oye, ¿a dónde vas? Aquí voy a la esquina, pues tengo que ir al centro, tengo que ir allá y a pie. Oye, aquí hay un coche, aquí están las llaves, aquí hay dinero para la gasolina y dinero para que comas. ¿Qué necesidad de irte a pie? Pero si le preguntamos al Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad que hace que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Amén. Muy bien, entonces por un lado hemos nacido en Cristo Jesús. ¿Todos somos salvos? Pero Dios nos está invitando a vivir una vida espiritual. Vida espiritual. Una vida espiritual. ¿Una qué, pastor? Vida en el Espíritu Santo. Una vida espiritual es que usted está fortalecido en su propio espíritu porque está conectado al Espíritu Santo. Dije yo que cuando Él lo guía, lo toma de la mano y lo lleva a la presencia de Dios. Y cuando usted obedece la palabra de Dios, usted mismo se conecta a la fuente del Espíritu Santo para llevar a cabo aquello que quiere obedecer. Amén. Entonces concluimos, es importante la oración, pero es importante la guía del Espíritu Santo para orar. Y por lo tanto también la intercesión y la llenura del Espíritu Santo, que muy pronto vamos a estar ministrando a su vida, pero que no está limitada si usted el día de hoy quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. Hasta usted que está de aquel lado, si cree, allí mismo el Espíritu Santo le puede embestir de su presencia. ¿Está conmigo? Usted que está en las redes sociales, desde aquí yo puedo ministrar el Espíritu Santo para que usted sea bautizado por Él y hable en lenguas y viva una vida en el Espíritu como estos cristianos. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, listo para poner las manos con una persona que no ha orado en lenguas desde quién sabe cuánto tiempo. Y que se conecte otra vez con Dios y que empiece a fluir en el Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? A ver, ¿cuántos quieren eso? ¿Tiene temor, hermano? ¿Tiene temor de eso? De que el Espíritu Santo lo bautice. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Para hacer las cosas de Dios se necesita Dios mismo. Para arrepentirse se necesita el Espíritu Santo para que traiga convicción. Nosotros no nos arrepentimos porque sí. Primero el Espíritu Santo empieza a redarguir, a traer convicción y a ponernos ganas de arrepentirnos, convenciéndonos que nos conviene, pero no nos obliga, nos guía. Y entonces uno dice, está bien, Señor, creo que sí estoy mal, creo que lo que estoy haciendo es pecado, creo que todo lo que he hecho es echar a perder mi vida. Por favor, perdóname y lléname de tu Espíritu Santo. Ya no quiero vivir una vida cristiana, pero de ruina, de pérdidas, de no victorias. Todos, hermanos, el cristiano más nuevo y el cristiano más viejo puede recibir el Espíritu Santo en cualquier momento si cree. Solamente se necesita creer, no hay condiciones. Un corazón arrepentido, genuino, entregado a Dios, Dios lo perdona, se hace salva a esa persona y después ya el Espíritu Santo lo único que va a hacer es fluir, fluir, fluir. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, fluir en el Espíritu. Eso es todo. Entonces terminamos como empezamos. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Si esa es tu hija y quieres que se porte dignamente como tu hija, amén. Yo quiero que mis hijos se porten con mis hijos, que cuando me digan, oye, ese es tu hijo, yo diga, ese es mi hijo, Aves. Y no digan, oye, ese que se anda peleando es tu hijo. Y oye, tú eres, peor si me dicen, tú eres el pastor de una iglesia para todos Tampico, sí. Pero espérame, pero aquel es tu hijo, con la pena, ¿eh? Entonces Pablo dice, si usted es cristiano, pórtese como un cristiano espiritual. Lupita dijo que sí. A ver, ahí va otra vez. Si usted es cristiano, ¿es cristiano usted, hermano? No escucho. Ahora pórtese como cristiano espiritual. Si usted dice, pastor, yo dije amén, pero no estoy seguro. Está bien. Pásele y reciba a Jesús en su corazón hoy. Y si quiere, se lleva el paquete completo. Al Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, no la va a librar.
Yo quisiera decirle que sí, pero sin el Espíritu Santo, si usted no fluye en lenguas, si no intercede en el Espíritu, ¿quiere ponerse de pie?